el día del Señor. ¿Vamos a tener el himno ahora o no? Solo para el final. Ya Naudis. el himno pasó. Sí, ya el himno lo cantamos siempre al principio, pastor. Ok, entonces llegó mi tiempo, ¿verdad? Es su tiempo. Ok. Queridos hermanos, me siento muy contento en esta oportunidad porque una vez más estoy con ustedes para compartir la palabra de Dios. Hoy en nuestra ciudad donde me encuentro está bastante frío. Aquí dice una onda de frío del sur de Brasil y nos dejó a todos aquí congelando. Pero para mí esta ocasión es importante porque es un momento de reflexión. Y antes de entrar al asunto de hoy, quiero invitarles a orar junto conmigo. Querido Dios, muchas gracias por la honra de servirte. En esta hora vamos a abrir tu palabra y eso significa que vamos a oír tu voz. Y aunque la voz sea humana, creemos que el mensaje es divino. Es por eso que nos entregamos en tus manos y pedimos que hables directamente a nuestros corazones en esta hora. Muchas gracias, Señor, por oírnos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, quisiera invitarlos a abrir su Biblia en el libro de Génesis, especialmente en el capítulo 1, verso de número 1. Génesis capítulo 1, verso de número 1. Es un texto muy conocido por nosotros y es el texto de los comienzos, ¿verdad? Donde la palabra de Dios nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ustedes saben que este texto, aunque sea tan conocido, ha traído algunas discusiones en el medio teológico y científico también. Pues se han creado algunas teorías referentes a la creación. Algunos estudiosos del libro de Génesis han creado una teoría llamada la teoría del día pictórico, que enseña que cuando Moisés dijo, bueno, el primer día, el segundo día, el tercer día, hasta el séptimo día, él no se refería a 7 días de creación, sino a 7 días de relato, 7 días de revelación de Dios. Entonces esos 7 días, según la teoría pictórica, pues no tenía nada que ver con la creación y sí con la revelación que Dios le dio a Moisés durante un periodo de 7 días, y de allí surgió el libro de Génesis. Algunos otros estudiosos defienden la teoría del día intermitente. Ese día intermitente funciona de la siguiente forma. Cuando Moisés habló de los 7 días, él no se estaba refiriendo a 7 días literales, sino 7 días puntuales a lo largo de una historia y de un periodo más largo de tiempo. Pero también nosotros encontramos una teoría bastante defendida aún por cristianos en el día de hoy, que es la teoría del día era. O sea, cuando Dios a través de su palabra revela allí a Moisés días, en realidad no está refiriendo a días, sino a un de tiempo que puede llegar a 1000 años. Inclusive muchos cristianos hoy defienden esa posición para colocarse en armonía con los creacionistas. Entonces ellos dicen, bueno, Dios no creó la tierra, todo lo que existe en 7 días, pero Él creó todo en un periodo de 7000 años. Entonces vemos aquí que hay una discusión bastante grande respecto a los orígenes de todo. ¿Y por qué he comenzado el asunto de hoy de esta manera? ¿Saben por qué? Porque en el capítulo 1
responde las preguntas más necesarias que el hombre se hace mismo. Preguntas como quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos, encuentran su respuesta en Génesis capítulo 1, verso 1. Y si nosotros vamos un poco más a fondo a el texto, estuve leyendo un libro que decía de la siguiente forma: cuando Génesis se refiere al principio, puede ser muy traducido como la cabeza del tiempo. O sea, la cabeza del tiempo, cuando no existía tiempo, Dios creó el tiempo. Y vean qué interesante que estudiando más al respecto de este texto, Génesis 1, verso 1, me encontré con la Biblia de la Reforma, y está aquí de mi lado. Esta Biblia de la Reforma fue una Biblia de celebración que los luteranos lanzaron en el año 2007 para celebrar los 500 años de la Reforma Protestante. Y ella tiene bastantes comentarios. Y en sus comentarios, algo bien interesante que me gustaría destacar. Cuando Dios relata, cuando Moisés relata su creación, la creación de Dios, nosotros podemos ver que la creación de Dios es una creación ex nihilo, o una a partir de nada. Dios creó todo a partir de nada. Pero qué interesante reflexión de Génesis capítulo 1, verso 1, porque encontramos aquí teorías y términos muy discutidos hoy por la ciencia moderna. Encontramos, por ejemplo, el concepto del espacio y tiempo en Génesis 1:1. Encontramos también el concepto del inicio de la historia. Inclusive tengo aquí de mi lado también un libro escrito por un teólogo y filósofo llamado Francis Schaeffer, llamado Génesis en el espacio-tiempo. Y ese autor dice lo siguiente: que Dios, más allá de haber creado todo a partir de nada, Dios, más allá de haber creado el tiempo, más allá de haber creado el hombre y todo lo que existe en la creación, Él creó algo que ha pasado desapercibido por nuestras mentes. Y lo que Él creó fue la historia. Que la ecuación espacio y tiempo nos da un resultado. Y ese resultado es la historia. O sea, vemos que Dios, de manera cósmica y universal, es el creador y el originador de la historia humana de esta tierra. Pero también, a lo largo de las entrelíneas de Génesis, podemos observar que Dios también es el creador de historias individuales. Y ya podemos hacer aquí vamos a hacer una breve reflexión sobre lo que venimos diciendo hasta ahora. ¿Saben por qué, hermanos? Porque entender Génesis 1, verso 1, desde esta perspectiva, puede cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar y nuestra manera de lidiar con algunos problemas. Hoy vivimos en momentos de crisis, en momentos de dificultades, en momentos de pérdida de seres queridos y de amigos. Pero cuando nosotros entendemos que Dios es el creador de la historia y que a pesar de lo que está sucediendo, Él está en el control de todo, nuestra vida cambia. Nuestra manera de ver los problemas cambia. Nuestra forma de vivir cambia. Entonces, el primer mensaje que tiene Génesis 1 es el siguiente: calma, pues Dios está al control de la historia. Él creó la historia, Él inició la historia y Él irá a concluirla. Pero me llama la atención que Génesis capítulo 1, verso 1,
es paralelo con el mensaje del primer ángel en Apocalipsis 14, versos 6 y 7, donde se hace un énfasis en adorar a Dios, pero no a cualquier Dios, sino al Dios creador del cielo, de la tierra, del mar y de todo lo que existe. Entonces, en el mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14, versos 6 y 7, encontramos una referencia directa a la creación y encontramos una referencia directa a Dios como el creador. Esto nos da una perspectiva interesante del mensaje del tercer ángel, que es el último mensaje que Dios da a la humanidad, donde le dice, bueno, teman a Dios y denle gloria porque llegó la hora de su juicio. Pero recuerden una cosa, recuerden de dónde vinieron, porque recordar eso significa recordar y tener claro en nuestra mente para dónde nosotros estamos yendo, para qué dirección nosotros vamos. Entonces, qué interesante esto, queridos hermanos, que Génesis 1:1 tenga esta relación con el último mensaje de Dios. Claro, podemos hablar mucho al respecto del mensaje del tercer ángel, del primer ángel allí, de esos tres ángeles de Apocalipsis 14, pero aquí nosotros encontramos una reflexión más profunda, que ese mensaje del primer ángel allí, más allá de ser una teoría, debe ser una reflexión que afecte nuestra manera de vivir, de ver las cosas, nuestra filosofía de vida, nuestra manera de lidiar con nuestros problemas. Génesis y Apocalipsis 14 se presentan como paralelos y nos dan un mensaje de esperanza, de confiar, de que aquel que creó todo a partir de nada, Él puede suplir tus necesidades en estos tiempos de crisis, en estos tiempos tan difíciles. Pero continuamos desde esa perspectiva. Quiero hacer énfasis en esto. Dios como creador de la historia. Y ya vimos a Dios como el creador de la historia en un nivel universal. Inclusive, podemos colocar el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14 paralelo con Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 6. En el capítulo 6 de Génesis se anuncia un juicio, tal como inicia el mensaje del primer ángel. En Génesis capítulo 1 se hace referencia a un Dios creador, al origen de todas las cosas, tal como se hace en la segunda mitad del mensaje del primer ángel. Entonces, vean qué interesante es ver a Dios cuidando de la historia y Dios mostrándonos desde el comienzo el mensaje para el tiempo del fin. Entonces, vean, progresando un poco más en este asunto, vamos a un asunto más particular. Vamos a Génesis capítulo 10. Recuerden que en Génesis 6 y 7 encontramos un diluvio universal, la ejecución de los juicios de Dios, allí en Génesis 6 y 7. Nosotros encontramos allí destrucción, pero también encontramos una nueva esperanza, porque a partir de los hijos de Noé, la tierra comienza a ser poblada nuevamente. Ahí nosotros vamos a Génesis capítulo 9, verso 1 y Génesis capítulo 9, verso 7, donde encontramos que Dios, después que extermina la violencia, el pecado, la maldad del mundo, una generación perversa, Él da una nueva orden, da una orden que en realidad no es nueva, pero Él decide renovar su pacto con la humanidad a través de Noé y de sus hijos. Ahí Dios dice, bueno, ustedes ahora tienen que fructificar, multiplicarse y esparcirse por la tierra. Pero una vez más, entre líneas allí de la historia,
y de la palabra de Dios encontramos el conflicto entre el bien y el mal. Y ahí pasamos directamente al capítulo 10 de Génesis. ¿A dónde estoy queriendo llegar en esta mañana? Bueno, tenga un poquito de paciencia que usted lo sabrá. Entonces, progresando en la historia, nosotros vemos a Génesis capítulo 10. En Génesis capítulo 10 se presenta una generación perversa, una genealogía de hombres perversos, donde resalta en la historia un personaje llamado Nimrod. Ese Nimrod, primera referencia a Nimrod, se encuentra en Génesis 10, versículo número 8, donde se identifica a Nimrod como un hombre destacado para esa época. Y Nimrod tenía un propósito, una meta en su cabeza: formar una gran civilización. Inclusive muchos estudiosos de la Biblia y también historiadores llegan a decir que Nimrod fue el creador o fundador de Babel o la Babilonia antigua, ¿saben? Entonces Nimrod allí comienza a formar su legado. Él reúne a algunas personas y allí comienzan a construir una torre llamada la Torre de Babel, que encontramos allí en Génesis capítulo 11. En Génesis capítulo 11 encontramos algo interesante: la unión de hombres hablando una misma lengua, teniendo un mismo propósito, teniendo un mismo objetivo. ¿Y cuál era el objetivo de estos hombres? Bueno, el objetivo principal de ellos era algo personal. ¿Cómo explico esto? Bueno, podemos ver en el relato de Génesis capítulo 11, especialmente en el verso 4, donde dice: vengan, edifiquémonos una ciudad cuya torre llegue a la cima, llegue hasta el cielo, y hagamos nuestro nombre célebre, y nunca seremos esparcidos sobre la tierra. Entonces, esta referencia es bien interesante porque es totalmente contraria a lo que Dios ordenó en Génesis capítulo 9. Dios dijo: bueno, ustedes se deben esparcir. Pero aquí esta generación perversa estaba diciendo: no, nosotros vamos a unirnos y aún vamos a construir una torre que llegue hasta el cielo. Y saben que esta torre es conocida en la historia como una torre Sikurat, que en realidad funcionaba allí como una pirámide. O sea, ella era ancha en su base y se iba afinando a medida que iba subiendo. El propósito de los antediluvianos, el propósito de esta generación post-diluvio era realizar una construcción que llegase lo más alto posible, lo más próximo al cielo, para que si hubiese otro diluvio, ellos pudiesen preservar su generación. Pero lo que me llama profundamente la atención es que generalmente este tipo de construcciones tenían dos propósitos. Primero, eran propósitos científicos, porque generalmente estas torres eran usadas para observar los movimientos allí de los astros. Y segundo, según la creencia religiosa, estas torres tenían propósitos religiosos. El propósito era de que, bueno, las personas al llegar a la cima de la torre pudiesen aproximar lo más cercano posible al propio Dios. Y algunos aseveraban aún más que en la cima de esta construcción había un templo
y en este templo vivían o moraban los propios dioses, los dioses superiores. Entonces vemos aquí que la construcción de esta torre va totalmente contraria a los propósitos de Dios. Vemos también algo interesante, que estos hombres se levantan con el propósito de hacerse un nombre, de ser famosos, de ser destacados, de ser reconocidos, de ser recordados durante la historia. Perpetuar sus nombres era su propósito. Pero lo que me parece interesante es que después Moisés comienza a relatar o a describir la genealogía de los santos o la genealogía de Sem, donde hay varios nombres que se destacan. Entonces podemos hacer una comparación y esa comparación ya la haremos ya. Vea usted que posteriormente a que Moisés revela allí, muestra la generación santa, la generación de Sem, se describe a un hombre de renombre llamado Abraham. Entonces vemos un paralelo aquí entre Génesis 11 y Génesis 12. En Génesis 10 y 11 se destaca una generación perversa y a un hombre perverso llamado Nimrod. Ahora, en Génesis, a partir de la segunda mitad del capítulo 11 y hasta el capítulo 12, nosotros encontramos que Dios destaca una generación santa y a un hombre destacado. Pero vean, al leer Génesis capítulo 12, nosotros vemos el llamado de Abraham, que hasta el momento era Abraham y no Abraham. Vemos el llamado de Abraham. Era un llamado interesante. Básicamente el llamado que Dios le hizo a Abraham era, bueno, yo con mi poder, a partir de nada, te haré un nombre. Y tu nombre se hará perpetuo. ¿Consiguen entender la idea? Y aquí nosotros vemos que Abraham recibe una promesa interesante. Pero el Señor da una orden. Dice lo siguiente. Dice el Señor a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y ve para una tierra que yo te mostraré y haré de ti una gran nación y te bendeciré y te engrandeceré y engrandeceré tu nombre. Sé tú una bendición. Vean qué interesante. Aquí nosotros queremos destacar algo. Queremos destacar a Dios como el creador de la historia, pero de historias particulares. Y vemos aquí a Abraham, que él recibe un llamado. El llamado es: sal de tu tierra y de esa influencia de tu familia. Vete, aléjate. Y uno se pregunta, pero ¿por qué Dios tuvo que hacer eso? ¿Y por qué el llamado de Abraham incluía irse lejos de su familia, alejarse de sus seres queridos? Esto lo podemos entender de una manera más clara cuando leemos Josué 24 a partir del verso 2, donde se destaca lo siguiente, que los parientes allí de Abraham eran personas idólatras y perversas. Abraham vivió allí en la planicie, próximo a la antigua Babel o a la Babilonia antigua. Y Dios le hizo un llamado: vete. Y aquí nosotros encontramos en el llamado de Abraham un paralelismo bien interesante con el segundo ángel de Apocalipsis 3, que se encuentra, de Apocalipsis 14, que se encuentra en el verso, especialmente en el verso 8, donde Dios hace un llamado a su pueblo y a toda
y a todo el mundo. Él hace un llamado, él dice, bueno, cayó la gran Babilonia. Y este texto es paralelo allí con Apocalipsis 18:4, donde Dios llama a su pueblo a salir de Babilonia. Dios hizo ese llamado a Abraham, sale de Babilonia, vete, aléjate de allí. Yo quiero hacerte grande, pero tú tienes que hacer algo. Y aquí nosotros encontramos una lección. Dios quiere hacer grande tu nombre. Dios quiere hacerte reconocido. Que tu nombre permanezca en la historia, pero no de una manera temporal, sino de una forma permanente, mi querido amigo y hermano. Pero para eso, nosotros necesitamos algo. Hay una parte que hacer. Hay una parte humana que hacer, que es oír la voz de Dios y obedecer. El primer llamado que Dios le hace a su pueblo es a salir de Babilonia. Y saben que cuando leemos el mensaje de Apocalipsis 14, verso 8, que es el segundo ángel, nosotros decimos, no, bueno, salir de Babilonia es especialmente con aquellos que están en religiones, en movimientos religiosos que no tienen la verdad. Pero salir de Babilonia es algo bastante interesante, porque el primer llamado es para el pueblo. Y aquí inmediatamente que digo esto, me viene a la mente una frase que es la siguiente: predique el evangelio y si es necesario, hable. ¿Por qué? Porque el evangelio soy yo. Y antes de llamar a las personas a salir de Babilonia, yo tengo que salir de Babilonia. ¿Y qué es Babilonia? ¿Qué es Babel? Babilonia y Babel es confusión religiosa. Babilonia y Babel se puede definir como todo aquello que te separa de Dios. Abraham fue llamado por Dios para salir de cerca de sus parientes, porque esa influencia lo alejaba de Dios. Y vemos aquí que Abraham no sale solo. Y más adelante en la historia, la esposa de Lot se convierte en una estatua de sal. ¿Sabe por qué? Porque aunque ella había salido de Babilonia, aunque ella había salido de Sodoma, Sodoma y Babilonia estaban en su corazón. Entonces, este llamado que Dios le hace a Abraham y que Dios le hace a su pueblo en los días finales, es un llamado a la santidad, es un llamado a la pureza, es un llamado a escudriñar nuestros propios corazones, es un llamado a pensar en qué estás haciendo con tu vida, es un llamado a pensar en cuál está siendo tu legado. Y a lo largo de la historia, vemos por ejemplo en Génesis capítulo 15, que Dios una vez más se aparece a Abraham para rectificar su promesa y a decirle: Abraham, yo estoy contigo. Abraham, continúa. Abraham, camina, porque aquel que te prometió que iba a estar contigo lo estará hasta el final, hasta cumplir su promesa. Pero camina. Vamos, Abraham. Cuando nos colocamos en las manos de Dios, cuando atendemos el llamado de Dios, cuando decidimos ser obedientes hasta el final, Dios va a reafirmar su llamado en nosotros. Dios va a decir así: Carolina, yo estoy contigo. Claudia, yo estoy contigo. Roberto, yo estoy contigo. Ana, yo estoy contigo. Mónica, yo estoy contigo. Darwin, yo estoy contigo. Jenny, yo estoy contigo. José, yo estoy contigo. Yolanda, yo estoy contigo. Entonces, vean qué interesante, porque vemos un Dios próximo de esta historia. Dios cuidando de una historia.
Y Dios cuida de todas las historias, pero especialmente Él cuida de la historia de aquellas personas que se colocan en las manos de Dios. Y Génesis 15 es un llamado para ti, para mí, diciéndome, hey, tranquilo, tranquila, soy yo que está cuidando de tu historia. Génesis 15 me está diciendo lo siguiente: aquel Dios que creó todas las cosas a partir de la nada, Él te va a dar lo que necesitas a partir de la nada, a partir de la crisis, a partir de esos momentos tristes que estamos viviendo hoy. Dios te está diciendo, cálmate, que yo cuidaré de ti. Pero si avanzamos en la historia, vemos una vez más que Dios se presenta para Abraham. En Génesis 17 dice, bien, yo voy a cambiar tu nombre. No serás más Abraham, que significa gran padre o padre excelso. Tu nombre ahora será Abraham, que significa padre de multitudes, padre de naciones. Pero lo que me llama la atención es que en esta historia el nombre tiene un significado bastante profundo, porque para Dios y en los tiempos bíblicos especialmente, el nombre de alguien era sinónimo de su propio carácter, de quién esa persona era. Y básicamente, la mayoría de las veces donde aparece ese cambio de nombre es una iniciativa divina. Entendiendo nosotros entre las entrelíneas allí de la Biblia, que quien cambia nuestro nombre, quien cambia nuestro carácter, quien cambia nuestra esencia, quien cambia nuestra manera de ser, quien cambia nuestra manera de vivir, es Dios. Y Él lo hace. No es un momento específico de la historia, de nuestra historia, sino a lo largo de nuestra historia. Él te hace una promesa. Él promete engrandecer tu nombre, pero Él necesita trabajar contigo. Y inmediatamente viene a mi mente las palabras del apóstol Pablo, que resumen de manera magistral este punto. Cuando él dice, aquel que comenzó la buena obra, ese irá a concluirla en tu corazón. Entonces, mis queridos hermanos, ¿por qué este mensaje, el mensaje de hoy, es tan relevante y tan importante? Porque vivimos en un mundo de preocupación, vivimos en un momento de crisis, nunca antes visto en la historia. Vivimos en momentos de pavor, de miedo, de desesperación. Y encontramos un mensaje que nos dice, calma, porque yo estoy al control de todo. Calma, porque yo estoy cuidando de ti. Calma, porque tú eres mi pueblo y estaré contigo. Quien está escribiendo tu historia es Dios. Confía en Él. Pero saben, últimamente hemos recibido muchas malas noticias. Personas muriendo, hermanos y amigos. Y saben que aquí, por lo menos aquí en Brasil, muchísimas personas están muriendo y muchísimos pastores están muriendo. Y el domingo pasado yo recibí una noticia muy triste porque el mejor pastor que yo ya conocí descansó. Y es ese pastor que usted está viendo allí en la pantalla, el pastor Emerson Rodríguez. De verdad, he pasado por muchos lugares. Y aquí yo siempre digo, Brasil es la tierra de los pastores, porque hay muchos, pero nunca vi un hombre como ese. Su pasión eran las personas, amaba a las personas, amaba predicar. Emerson
por donde él pasaba dejaba su marca. Y me recuerda las palabras que están en Génesis capítulo 12, verso 2, donde dice, sé una bendición. Y Emerson realmente era una bendición. Y bueno, su velorio y todo fue transmitido a través del internet. Y fue un momento de verdad muy triste. Porque este hombre murió en el campo de guerra, haciendo la voluntad de Dios, cumpliendo su llamado. Hace unos días atrás recibió otra triste noticia. Mi amigo Rodrigo, también pastor, falleció. 2 días antes, su esposa había fallecido. Y ellos dejan una niña con 6 años, sin padre, sin madre. Entonces vino a mí una reflexión. Hermanos, vivimos en tiempos donde necesitamos estar preparados para la muerte. Preparados para vivir con Cristo y por Cristo, pero también preparados para morir en Cristo. ¿Y qué tiene que ver la historia de Emerson y lo que yo he dicho hasta ahora? Mira, tú no eres responsable de cómo comienza tu historia, pero tú eres responsable de cómo ella se desarrolla y concluye. ¿Qué legado dejarás si el Señor te recoge hoy? ¿Cuál será tu legado, tu marca? ¿Saben? Eso me ha hecho reflexionar y nosotros vemos hermano tras hermano que muere. Y preguntamos, Dios, ¿pero por qué era un hombre tan bueno, una mujer tan buena? ¿Por qué? Yo creo que entre líneas de la historia, Dios nos está llamando a un reavivamiento y una reforma. Dios nos está llamando a vivir una vida de fe, como fue la vida de Abraham, como fue la vida de este hombre que ustedes están viendo en pantalla. Y creo que no exagero al decir que todo Brasil lamentó la muerte de este hombre. Y fue una tristeza muy grande. Y sabe, eso me hace pensar en mi historia. ¿Cómo seré recordado? ¿Qué marcas yo estoy dejando en las personas? Y me gustaría leer un texto bien interesante que resume lo que hemos dicho hasta este momento y resume especialmente esta parte final. Ese texto se encuentra en Romanos capítulo 14, verso de número 8. El texto dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Que esa sea tu oración y mi oración en esta mañana de sábado. ¿Qué estás escribiendo en la historia de tu vida? ¿Estás permitiendo que el gran autor escriba una linda historia? ¿O estás intentando hacer de tu nombre, por tu iniciativa, un gran nombre? Yo deseo tener un gran nombre, hermanos. Un gran nombre allá, en el cielo. Un nombre que se perpetúe. Un nombre eterno. Y ese nombre, mis fuerzas no me lo van a dar. Mi esfuerzo tampoco. Pero mi Salvador sí puede. Entonces yo quiero invitarte en este momento. Si hoy Dios ha hablado a tu corazón, si Dios ha tocado tu corazón a través de este mensaje, si Dios te ha llamado hoy a dejar tu marca en la historia, si hoy tú dices así, bueno, el Espíritu Santo habló conmigo, yo quiero invitarte a que junto conmigo ores en este momento y digamos a Dios, Señor,
Hasta ahora mi historia ha sido triste, una historia de pecado, de caer y de caer. Pero a partir de hoy quiero que tomes el control de mi historia. Si ese es tu deseo, ahora conmigo. Y a veces yo me pregunto, particularmente, Señor, ¿será que el día de mi muerte está próximo? O Señor, ¿será que mi muerte irá a ayudar a algunas personas de mi familia a aceptarte? Yo quiero particularmente que hasta mi muerte sea un motivo para ganar almas para el Señor. Entonces ahí donde tú te encuentras, cierra los ojos conmigo y oremos juntos. Señor, el padre de David vio apenas a un pastorcito. El profeta solamente vio a un pastorcito, pero Dios vio a un rey. Tal vez yo esté viendo solamente a Naudi, a Jesús, yo esté viendo solamente a Carolina, yo esté viendo solamente a Narda, yo solamente esté viendo a José, pero tú ves más allá. Tú eres especialista en historias lindas. Hoy queremos decirte, Señor, nosotros te hemos interrumpido con nuestro pecado, con nuestras fallas. De alguna forma te hemos interrumpido, Señor, para escribir una historia bonita, una historia que permanezca por la eternidad. Pero a partir de hoy, Señor, queremos decirte, heme aquí, envíame a mí. Haz tu voluntad en nosotros. Padre querido, tal vez esté orando por una amiga, un amigo que se encuentra desesperado por falta de empleo, o tal vez ore por un amigo o una amiga que se encuentre desesperado también por falta de recursos, o porque se encuentra enfermo, o porque cree que está lejos de ti, o porque de hecho lo esté. Oro por ellos, porque aquel Dios que está dispuesto a escribir nuestra historia también está dispuesto a perdonarnos y darnos una nueva oportunidad. En tus manos nos queremos entregar, Señor. Y si vivimos, que sea para el Señor. Pero si morimos, Señor, que también sea en ti. Muchas gracias por oír nuestra oración. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, pastor. De verdad que un tema muy, muy hermoso, muy especial, de harta reflexión y de poder pensar en eso que tú dices, importante para nosotros. No sabemos cuándo, no decidimos el comienzo de nuestra historia, pero sí podemos participar en el desarrollo y el fin de nuestra historia. Y qué hermoso mensaje. De verdad que gracias por esas palabras tan profundas que nos ayudan a nosotros en nuestra experiencia cristiana y en nuestra relación con Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde y gracias por siempre tener esa disposición a compartir con nosotros, a tener ese tiempo para compartir la palabra de Dios, que es lo más importante. Gracias, pastor, por esa linda reflexión. Gracias también porque eres un instrumento en las manos de Dios, eres un instrumento de oro y de plata que lleva la palabra de Dios, y estoy segura que cada uno de nosotros quedó con ese corazón llenito, pero llenito de la palabra de Dios, y te lo agradecemos por dejarte utilizar por el Espíritu Santo. Quiero extender una invitación a todos los miembros de la Iglesia de Huachuraba Poniente a las 3 de la tarde, conectarse por esta misma plataforma Zoom a una asamblea de iglesia que vamos a tener, que va a dirigir el pastor Joaquín Prieto.
También, bueno, extendemos la invitación para el próximo sábado, que se puedan conectar a las 10 en punto para comenzar con nuestra escuela sabática y seguir alabando y glorificando el nombre de Dios. Amén, amén. ¿Cuántos saludamos al pastor y lo saludamos de acá? Pues lo desea. Gracias, Leito. Dios te bendiga. Un abrazo tremendo, de verdad. El Gracias pastor por ya está acompañarnos. escribiendo en nosotros. Sí, Está dejando su legado. sí, gracias por estar una vez más. Que el Señor le siga bendiciendo grandemente. Sí. Hermosa reflexión en este momento. Gracias. Gracias, Pastor Leo, porque el Señor esta mañana está usado y bueno, y el Señor te permita seguir creciendo para honra y gloria de su nombre. Un abrazo, hermano. Amén, compañero. Un placer tenerte aquí con nosotros, entre nosotros. Amén. Escríbeme. Está bien, hermano. Nos vemos, gracias. Gracias. Feliz sábado. Y que Gracias, tengan Leo. Chao a todos. Feliz sábado. Chao. Chao, Bendiciones. chao. Hasta las 3 de la tarde. A las 3, nos vemos. Amén, amén, amén.